Quiero manifestarle que para mí es realmente motivo de particular satisfacción estar en contacto con estudiantes jóvenes con inquietudes en un campo que es fundamental para un país como el nuestro, que depende muchísimo del derecho internacional. Si la mayor y más eficaz arma en la defensa de los intereses de un país pequeño es el derecho internacional. Por eso que me congratulo del interés que ustedes están demostrando al hacer un esfuerzo y concurrir en el día de hoy a escuchar mis palabras. Como pueden observar, el tema de hoy está vinculado a los 40 años del Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo. Yo tuve el honor de participar en esas negociaciones y ocupó una gran parte de mi vida, no solo el proceso de la negociación, que duró 3 años, sino después participar en muchos aspectos de las comisiones binacionales que se constituyeron, tanto en el Tratado del Río de la Plata como en el Tratado del Río Uruguay, denominado Estatuto del Río Uruguay, del cual yo también fui partícipe, por supuesto, uno de los más modestos en las negociaciones correspondientes. Quiero recomendarles, para lo que voy a decir, que saque fotocopia las dos o tres primeras páginas del libro de Eduardo Jiménez de Arechaga, El Derecho Constitucional de las Naciones Unidas. Jiménez de Arechaga fue el mejor internacionalista de América en el siglo XX, nuestro compatriota, profesor y amigo. Fue miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, fue presidente de la Corte Internacional de Justicia e indudablemente fue un gran docente. Ese libro, Derecho Constitucional de las Naciones Unidas, es un libro de texto en la mayor parte de las universidades del mundo. Y esta primera parte, esta introducción, está tan bien escrita que quiero recomendarles su lectura, especialmente las primeras páginas. Cuando él habla de las Naciones Unidas, hace especial hincapié de que no surgió como un fiat-lux creador, como la cabeza celeste de Minerva que surgió con todas sus armas del genio de Júpiter. Es decir, lo mismo pasa con los problemas limítrofes con la República Argentina. Cuando nuestro país surge como Estado independiente en 1828 con la Convención Preliminar de Paz, obviamente el tema de los límites no estaba definido. La única mención que se hacía en ese acuerdo en el que participaron la Argentina, el Brasil y el Reino Unido, es decir, el Uruguay no participó porque no existía como sujeto del derecho internacional. No olviden ustedes que el 25 de agosto de 1825, cuando se declara nuestra independencia en la ley primera, se dice, se declaran ilícitos, nulos y sin ningún valor los pactos arrancados por el invasor extranjero, se está refiriendo primero al Imperio del Brasil y después al Imperio de Portugal. Y en la ley segunda dice, y nos volvemos a unir a las provincias unidas del Río de la Plata. Es decir, el acto, desde el punto de vista del derecho internacional, que implica el surgimiento de nuestro país como Estado independiente, es el que refiere a la Convención Preliminar de Paz de 1828. Y así lo único que se establece es el compromiso de las partes de asegurar la libertad de navegación en el río Uruguay, en el río de la Plata y en sus afluentes. Es la única mención que existe en esta materia. No estaban definidos nuestros límites. Y obviamente cuando un país surge, lo más importante es determinar hasta dónde llega su territorio. Hans Kelsen, gran jurista austríaco que en algún momento ustedes van a conocer, decía que es el ámbito espacial de validez de la norma jurídica del país, el territorio. Y bueno, eso no estaba definido. Y así empezaron a surgir discordias, controversias, conflictos, que con Brasil se solucionaron parcialmente con los tratados de Lamas del 12 de octubre de 1851, tratados lamentables de límites que suscribieron al influjo de la necesidad de un país que estaba muy mal herido por la Guerra Grande y que luego parcialmente se subsanaron los errores
a través de la gestión del Barón de Río Branco en el año 1909, en particular con respecto a la Laguna Marín. Pero con respecto a la República Argentina, no había una definición y a fines del siglo XIX y principios del siglo XX empezaron a surgir situaciones de extraordinaria tirantez. Nosotros ahora estamos viendo una coyuntura muy difícil con Argentina, pero no es comparable con los problemas que se vivieron hace un siglo. La flota, la Armada Argentina haciendo maniobras militares frente a Montevideo, en un tono claramente amenazante. Manifestaciones de uruguayos, digamos, con pancartas contra la Argentina y tirando piedras contra la delegación de la República Argentina en Montevideo. El panorama era realmente muy conflictivo, en particular por lo que mencionó el licenciado Bonilla, por la circunstancia de que en la Argentina se sostenía que la jurisdicción uruguaya, que el territorio de nuestro país llegaba hasta donde nosotros hacemos pie en las playas de nuestras costas. Esa era la tesis del canciller Estanislao Ceballos, la tesis de la costa seca. Obviamente, ese tipo de posiciones sostenidas por un canciller argentino no podía provocar otra cosa que irritación, que enojo, que malestar y conflictos. Lo cierto es que en esas circunstancias aparece una personalidad extraordinaria. Yo tengo un trabajo publicado sobre la personalidad de este gran patricio argentino, que lo fue sin duda Roque Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña fue un extraordinario jurisconsulto, un excelente diplomático, un extraordinario estadista y además un héroe romántico. Algún día le voy a contar por qué digo que fue un héroe romántico. Pero Roque Sáenz Peña había participado en el Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado que tuvo lugar en Montevideo, en el Club Uruguay, en los años 1888 y 1889. Y allí había hecho una gran amistad con Gonzalo Ramírez, una amistad que estaba referida al derecho, pero también a algunos vínculos de parentesco que existían entre ellos. Roque Sáenz Peña fue la figura más importante en el campo del derecho penal internacional, pero Gonzalo Ramírez no fue en el campo del derecho civil internacional. Roque Sáenz Peña, frente a esta situación tan conflictiva que existía entre los dos países platenses, pide que se le otorgue a él potestades para solucionar el conflicto. Y se traslada a Montevideo y el 5 de enero del año 1910, en la casa de Gonzalo Ramírez, que es el señor de los bigotes blancos, estaba muy enfermo, en el que firma ese Roque Sáenz Peña, acuerdan establecer un statu quo sobre el Río de la Plata, es decir, mantener la libertad de navegación entre ambos países y no innovar ni tomar decisiones que pudiesen ser irritativas. Eso se llamó el protocolo Ramírez Sáenz Peña. Pero a partir de ese momento también se iniciaron distintos tipos de negociaciones tendientes a buscar una solución definitiva al problema del límite. Y la Argentina sostenía la tesis de la vaguada o del Talbec, es decir, el canal más profundo de navegación, mientras que Uruguay sostenía la tesis de la línea media en el Río de la Plata. ¿Por qué la Argentina sostenía la tesis del canal más profundo o del Talbec? Porque de ese modo se aseguraba que los canales principales de navegación del Río de la Plata quedasen bajo su jurisdicción. Indudablemente para ellos es fundamental tener una vía de acceso con canales con suficiente profundidad para llegar al puerto de Buenos Aires y a los puertos que están en el río Paraná. Lo cierto es que el enfrentamiento que se producía entre ambas delegaciones estaba referido a un solo límite en el Río de la Plata. Uruguay, la línea media; Argentina, el eje del canal principal, o Talbec o vaguada. Yo digo que se pretendía cortar el Río de la Plata como se corta una torta. Y evidentemente la mejor forma de obtener un aprovechamiento equitativo y racional de un curso fluvial compartido es teniendo en cuenta los distintos usos del mismo. Lo cierto es que en ese proceso de negociaciones se dieron circunstancias increíbles.
con decirles que una delegación uruguaya que estaba precedida por el profesor Pibel Devoto, en el año 68 se traslada a Buenos Aires para iniciar una ronda de negociaciones. Y cuando se instalan en el Hotel Crillon, que está frente a la Plaza San Martín, uno de los miembros de la delegación, que era el director de Soberanía y Límites, el coronel Carlos Barros, que había sido jefe del Servicio de Inteligencia, en determinado momento sacó una baja Victorinox y empezó a destapar las tapas de los enchufes. Y todos los que estábamos allí dijimos, este hombre está equivocado, ¿no? ¿Qué va a encontrar? No, dice, porque estos son capaces de espiarnos. Y en determinado momento empezó a sacar micrófonos. Bueno, imagínense la andanada de insultos que se emitieron por esos micrófonos por la delegación uruguaya y se interrumpió la negociación. En ese contexto de fines de la década del 60 y principios de la década del 70, este señor que era el canciller que había ordenado la instalación de los micrófonos, el diario de la Noche de Montevideo dijo, más que un crimen, una estupidez. Y evidentemente era una estupidez. ¿Qué podían espiar de lo que podía pasar en un hotel respecto a una delegación uruguaya que iba a buscar una solución a los problemas limítrofes? Pero fíjese qué interesante esto. En el año 1969 surge un islote, que se los voy a mostrar cómo era en aquella época. Esta foto la tomé yo, y ustedes pueden apreciar arriba la isla Martín García, y más abajo un islote que estaba constituido por el arrastre de sedimentos de aluvión que efectúan los ríos Paraná y Uruguay y que van depositando en esa zona. Allí, en esa época, lo único que había era un arbolito y juncales y algunos médanos llenos de agua con mosquitos. Un lugar absolutamente inhóspito. Cuando surge este islote, se discute en Montevideo el tema de la soberanía del mismo. Y todos entienden de que correspondía reivindicar la soberanía sobre ese territorio insular, y se consulta al doctor Eduardo Jiménez de Aréchaga. Y Jiménez de Aréchaga dice que sí, que corresponde aplicar la soberanía uruguaya y darle una denominación acorde con la historia que tiene que ver con la posesión uruguaya de la isla Martín García. Sucede que la isla Martín García, después que fuimos independientes, estuvo solamente 9 años en poder de nuestro país. Un periodo en que fue ocupada por Rivera, por el general Rivera, y otro periodo que fue ocupada por el general Garibaldi. En el año 1852, el presidente Bernardo Prudencio Berro, frente a un ultimátum argentino, resolvió entregar la isla a los argentinos y le dio órdenes al comandante del destacamento uruguayo, que estaba Martín García, que se retirase con sus 60 o 70 hombres y la familia de él que estaba allí instalada. Lo cierto es que este señor, que se llamaba Timoteo Domínguez, cuando tuvo que bajar la bandera uruguaya, en lugar de hacerlo, agarró un hacha, taló el mástil y dijo, la bandera oriental ni se arría ni se entrega. Y se fue con el mástil y la bandera en las embarcaciones que lo llevaron a la costa. Por eso se denominó ese islote Timoteo Domínguez. ¿Qué hizo este personaje tan funesto que fue Nicanor Costa Méndez? Cuando aparece eso y cuando Uruguay dispone que se denomine Timoteo Domínguez y se instala un letrero allí, denominando de ese modo a ese territorio insular, él ordena que se instale un destacamento de fusileros navales en ese pequeño islote que ya le digo estaba plagado de mosquitos. Bueno, era el verano del 69 y viene bajando por el río Uruguay el destructor, el guardacosta R.O.U. Salto, comandado por el capitán de corbeta Rodolfo Croci. Y cuando llega ahí ve una carpa verde y nidos de ametralladoras que estaban instalados contra nosotros, no estaban instalados para hacer maniobras militares. Avisa a su comando y
manda anclar, pone la toldilla sobre la cubierta e invita al comandante de los fusileros navales y a sus oficiales que subieran a bordo a tomar un whisky. Frente a la beligerancia y arrogancia agresiva del gobierno argentino y de este canciller tan nefasto, que después fue canciller de Galtieri durante la Guerra de las Malvinas, fíjense qué personaje. El bello gesto de un joven oficial de la Armada Uruguaya. Lo cierto es que se vivía todo ese panorama tan complicado hasta que en determinado momento, a principios de los años 70, se hace un nuevo esfuerzo para buscar una solución a los problemas limítrofes diferente al que se había hecho antes. Antes eran figuras políticas de relieve, las que buscaban acuerdos, y eso trascendía a la prensa y se transformaba en una especie de partido de fútbol, tenía que ganar uno y perder otro. Y en toda solución, y especialmente en las diplomáticas, tiene que haber concesiones recíprocas, si no, no hay conciliación, no hay la transacción necesaria. Y en esta oportunidad se entendió que era conveniente constituir equipos de técnicos que trabajasen en secreto, analizando los distintos aspectos vinculados con la utilización del río, pero a eso se agregaba lo relativo al frente marítimo, porque el 3 de diciembre de 1969 el presidente Jorge Pacheco Areco extendió nuestra jurisdicción marítima hasta las 200 millas, y eso obviamente daba lugar a dividir la jurisdicción de nuestro frente oceánico con el frente oceánico de la República Argentina. Y bueno, yo tuve la suerte, conjuntamente con el doctor Lupinacci, Julio César Lupinacci, un distinguido profesor de Derecho Internacional Público, de integrar ese equipo negociador a nivel del derecho internacional, y en la parte hidrológica de navegación participaron dos capitanes de navío de la Armada, que lo fueron el capitán de navío Yamatú Fnagini, en una primera etapa el capitán de navío Romano Orozco, y luego, durante largo tiempo, el capitán de navío Eber Grasso. ¿Cómo se encararon las negociaciones? A través del análisis de las distintas situaciones. En lugar de hablar de un solo límite, como se discutió durante muchísimo tiempo, se encaró el tema a través de límites múltiples. Ustedes pueden observar acá una línea punteada, y lo mismo del lado argentino. Esta es una franja de jurisdicción exclusiva de 7 millas que va desde el límite exterior del Río de la Plata, que es una línea imaginaria que une Punta del Este con Punta Rasa, hasta otra línea imaginaria que va de Colonia a Punta Lara. 7 millas donde se aplica en pleno, en forma total, la soberanía y la jurisdicción de cada país. Y de Colonia hasta el paralelo de Punta Gorda, que es donde empieza el río Uruguay, donde termina el Río de la Plata, son 2 millas porque el Río de la Plata se angosta. Es decir, ahí tenemos un sistema de jurisdicción absolutamente exclusiva de cada uno de los países ribereños. Luego, a los efectos del lecho y del subsuelo y del régimen de las islas, se estableció una línea convencional que es esta, que en parte es una línea media y que en parte es una línea que se acordó teniendo en cuenta las características del Río de la Plata. Esta es la línea para el lecho y el subsuelo. ¿Qué pasa en la zona común? ¿Qué pasa en la zona que va entre las dos franjas de jurisdicción exclusiva? Los buques de la bandera de las partes se regulan por su propia bandera. Y los buques de tercera bandera, es decir, buques que no tengan bandera ni argentina ni uruguaya, estarán sometidos a la jurisdicción del Estado cuya franja de jurisdicción exclusiva esté más próxima al lugar del hecho, es decir, criterio de la línea media. Es decir, si están más próximos a la costa uruguaya, se aplica la ley uruguaya, si están más próximos a la costa argentina, se aplica la ley argentina. Uno de los temas que más se debatió fue el relativo a Martín García y Timoteo Domínguez. A mí me cupo una gran responsabilidad al negociar este problema, que era un problema muy sensible en el Uruguay. El profesor Pibel Devoto, un distinguido historiador, había escrito una serie de trabajos de carácter histórico sustentando la tesis de que Martín García era oriental y que tenía que ser recuperada.
En esas circunstancias, las negociaciones que se iban desarrollando en secreto, me llama el canciller de la época, que era el doctor José Antonio Mora Otero. Mora Otero fue un canciller extraordinario, un hombre de una experiencia, de un talento realmente increíble. Él había ingresado al servicio exterior en el año 23 y era un hombre de la edad que yo tengo ahora cuando ocupó la Cancillería uruguaya. Había sido secretario general del gobierno durante 10 años y había hecho cosas notables. Y los contactos internacionales que él tenía eran increíbles y resolvía los problemas con un golpe de teléfono, sabiendo delegar y formando equipos. Realmente tengo un recuerdo maravilloso de Mora Otero. Me llama y dice, González Lapeyre, ¿recuperamos Martín García? Entonces a él le dije, mire, ministro, si es imprescindible, si es sine qua non, si es una condición fundamental para tener una solución acordada con Argentina a recuperar a Martín García, yo creo que habría que bajar la cortina y olvidarse de este asunto. ¿Por qué dice eso? Digo, porque los argentinos saben que la isla Martín García no tiene un valor histórico, no tiene un valor económico ni estratégico como lo tuvo en el pasado, porque antes tener baterías de cañones en la isla Martín García significaba una pieza importante para asegurar, digamos, el área circundante que estaba vinculada con el ingreso al río Paraná y al río Uruguay. Pero a esta altura, es decir, en el año 70, 71, no tenía ninguna importancia estratégica y tampoco económico, sí un valor histórico muy importante. Entonces le dije, mire, ministro, los argentinos, en varias oportunidades hablamos del tema, y los argentinos no comprenden que no tiene un valor estratégico ni económico, pero ellos son conscientes de que si llegan a reintegrar al Uruguay la isla Martín García, les cortan la cabeza. Porque allí han nacido y muerto miles de argentinos, porque estuvieron presos nada menos que Alvear, Irigoyen, Perón y Frondizi, y porque, en definitiva, tiene un valor muy simbólico la isla Martín García para la República Argentina. Ahí fue donde Sarmiento escribió Argirópolis, por ejemplo, un libro muy importante, donde sostenía que la isla Martín García tenía que ser la capital de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y bueno, ¿y qué se puede hacer? Me dice Mora Otero. Mire, yo creo que lo único que se podría hacer y considerar es limitar la jurisdicción de Martín García, afectándole un destino específico, como por ejemplo como reserva de flora y fauna, y limitarla geográficamente en una zona donde hay un gran movimiento de aluvión y de sedimentos, establecer que todo aquello que se anexe, todo aquello que se pegue, para ser más gráficos, a la isla Martín García, sea de soberanía uruguaya. Luego ahí está Timoteo Domínguez, que estaba más o menos como, en ese momento, como ustedes vieron en esa fotografía. Pero en los próximos años Timoteo Domínguez se va a unir a Martín García. Y sería interesante de que eso fuese de soberanía absoluta del Uruguay y que además la Argentina no pudiese reclamar soberanía por la vía de la accesión. Bueno, dice, te voy a consultar y le aviso. Me llamó al día siguiente y dice, mira, tengo luz verde, dele para adelante con esa fórmula, manténgame informado. Y bueno, efectivamente, me tocó a mí hacer ese planteo ante la delegación argentina, y el Tratado del Río de la Plata consagra un criterio por virtud del cual la isla Martín García está enclavada en aguas uruguayas, de esa línea negra hacia la costa uruguaya hasta Martín García. Y se estableció que todo aquello que se anexara a Martín García era soberanía uruguaya. Es decir, quedaba limitada la superficie de la isla Martín García a los perfiles que tenía en el año 1972, en la Carta H-118 del año 1972. Y el destino quiso que el tratado consagrase ese criterio y que luego Martín García y Timoteo Domínguez se unieran. Esta foto es del año 1988-1989. Ahí tenemos la primera frontera terrestre argentina-uruguaya. Y ahora les voy a mostrar qué está pasando en estos momentos con Martín García y Timoteo Domínguez. Ustedes, si aprecian
esa fotografía satelital, van a observar que la parte verde un poco más clara es Timoteo Domínguez y la verde oscura, donde está la pista de aterrizaje, el pequeño aeródromo que tiene la isla Martín García, es Martín García. Entonces, ahí tenemos un territorio de soberanía absoluta del Uruguay que está completamente abandonado. Se acordó en 1989, cuando yo era presidente de la delegación uruguaya en la CARP, por los cancilleres Dante Caputo y Barrios Tassano, en que la Comisión Administradora del Río de la Plata demarcase la frontera terrestre. Pero han transcurrido casi 25 años y no lo han hecho. Entonces, ahí lo único que hay es un letrero desvencijado que dice Isla Timoteo Domínguez, República Oriental del Uruguay. Nada más. En un pequeño libro que yo he publicado ahora lo llamo La frontera terrestre argentino-uruguaya abandonada y reclamo de que se instale un destacamento de prefectura, que se hice el pabellón uruguayo en ese lugar donde tantos ríos de tinta se derramaron a lo largo del tiempo. En el frente oceánico se llegó a un acuerdo que contempló las máximas aspiraciones uruguayas. En la parte rosada de esta carta es la zona común de pesca. Y el criterio de limitación en el frente oceánico fue el de la línea media, que era la posición históricamente sustentada por el Uruguay. Pero se llegó a un acuerdo por virtud del cual se estableció una zona común de pesca que va hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, hasta el paralelo 39.2, que tiene una enorme importancia desde el punto de vista del desarrollo pesquero, porque la merluza, que es nuestro principal recurso, está solamente 2 o 3 meses en el año en nuestra jurisdicción marítima. Si nos limitásemos a la zona del frente oceánico delimitado por la línea media, no podríamos tener una industria pesquera eficiente y lucrativa, porque estaría muy limitada en el tiempo. En cambio, con ese acuerdo con la República Argentina, nuestras embarcaciones pueden ir a pescar hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó cuando se firmó el Tratado del Río de la Plata? Nosotros con el doctor Lupinacci y el capitán Flagini, a los efectos más que nada explicativos, inmediatamente después publicamos en la Fundación de Cultura Universitaria, en un librito a mimeógrafo, digamos, un análisis muy somero de lo que era el tratado. Y en mi caso lo hice con respecto al tema de la isla Martín García. Inmediatamente después de publicado ese artículo, el profesor Pibel Devoto, en notas publicadas en el semanario Marcha, me lanzó un ataque furibundo, muy duro, calificándome, entre otras cosas, de traidor a la patria y argentinófilo, insistiendo en los argumentos jurídicos, los argumentos históricos que él había expuesto en otras oportunidades. Yo le contesté sendas notas de diciembre y enero del año 74, diciembre, enero del 73 y enero del 74, en un nivel de respeto. La primera nota decía que yo tenía un alto concepto del historiador, del profesor Pibel de Otto como historiador y como personalidad política, y que me daba mucha pena que bajase al nivel del insulto y de la diatriba para analizar un tema que era muy importante para el país y que tenía que ser examinado con ponderación y equilibrio. Y luego, frente a los argumentos históricos que él emitía, me refería a algo que creo que es muy importante que ustedes entiendan, que es la prescripción internacional. Si ustedes son propietarios de una casa que la heredaron de sus padres y de sus abuelos y estuvo siempre en el dominio de vuestra familia, pero un día se olvidan de ese inmueble y lo ocupa una persona durante 30 años, esa persona adquiere esa propiedad por lo que se denomina prescripción adquisitiva en el Uruguay y su coapión en otros países. Eso se llama prescripción adquisitiva. En el ámbito internacional también funciona ese principio. La Corte Internacional de Justicia, en fallos del año 1958 y 1959, descartó los títulos históricos de Francia sobre unos islotes en el canal de la Mancha, denominados Creus y Menquiers,
que se remontaban al año 800, en los tiempos de Carlomagno, frente a actos de soberanía efectuados por el Reino Unido en esos islotes durante un periodo de 60 o 70 años. Y en el caso de la isla de Palmas, que fue laudado por un gran internacionalista, Max Huber, entendió que 50 años era suficiente para prescribir internacionalmente. En la polémica que mantuve con el profesor Pibel Devoto, le hice caudal de esos antecedentes, manifestando además que nosotros no habíamos interrumpido la prescripción internacional, porque la prescripción se puede interrumpir, ¿cómo? Sometiendo al diferendo arbitraje o planteándolo ante un organismo internacional, o llevándolo a la Corte Internacional de Justicia. Y no se había hecho eso. Entonces dije que había algunos que habían derramado ríos de tinta reclamando nuestros derechos sobre la base de criterios históricos sobre la isla Martín García, pero cuando habían ocupado cargos de gobierno y estaban en condiciones de interrumpir la prescripción que jugaba a favor de la República Argentina, no lo habían hecho. El profesor Pibel Devoto fue ministro de Relaciones Exteriores de tal periodo, ministro de Educación Pública de tal periodo y tal periodo. Lo cierto es que de este debate, que para mí fue muy doloroso porque era muy joven, tenía mis hijos pequeños, acá tengo una hija que en aquella época estaba recién nacida, y yo estaba convencido que habíamos hecho algo importante para nuestro país, fijando el ámbito jurisdiccional y en nuestra soberanía en forma equitativa, racional con la Argentina. El tiempo fue diluyendo los resentimientos y se dio una situación muy jocosa, muy particular, que yo la considero una forma de reconciliación con el profesor Pibel Devoto. Resulta que yo era presidente de la Comisión Administradora de Río de la Plata en el año 1990, que tiene su sede en la comisión, en la isla Martín García, también en un régimen de inviolabilidad. Este es un paseo que ustedes tienen que organizar, tienen que ir a Martín García, conocer la sede de la Comisión Administradora de Río de la Plata, ver el Parque de los Héroes Comunes, donde se izan los dos pabellones, eventualmente pasar a Timoteo Miga, que tiene una playa hermosa, un paseo que deben hacerlo a partir de ahora, de aquí a mayo es la época que se puede viajar y hay paseos que salen desde la ciudad de Carmelo. Bueno, lo cierto es que yo era presidente de la Comisión Administradora de Río de la Plata y se efectuaba un acto de canje de notas reversales entre los cancilleres Grosspiel y Domingo Cavallo de la República Argentina. Estábamos esperando las dos delegaciones que llegasen los cancilleres de ambos países. Llega primero el canciller argentino en un avión de la Fuerza Aérea Argentina. Yo me quedé esperando que viniese el avión de la Fuerza Aérea Uruguaya con el canciller Grosspiel. Llega Grosspiel con algunos que lo acompañaban, y como yo conocía al comandante de esa aeronave, me quedé para saludarlo. Y pedí que lo acompañase a Grosspiel hasta la sede de la comisión, los demás compañeros de la delegación uruguaya. Y cuando estaba allí esperando, ya aparece en la portezuela del avión Pibel Devoto. Y Pibel Devoto era un viejo como soy yo ahora, pero un viejo enclenque. Yo creo que físicamente a esta altura estoy mejor que lo que estaba él en aquella época. Y resulta que no podía bajar, porque la escalera era empinada, y porque, bueno, con los años uno se vuelve un poco más torpe en estas cosas. Y estaba allí, y yo estaba a 3 o 4 metros de él. Y él me miraba a mí, yo lo miraba a él. Me acerqué, lo agarré en los brazos y lo llevé como un niño hasta cerca. Por supuesto, estoy hablando de hace 24 años, ¿no? Lo cierto es que nos fuimos caminando. El único comentario dice: ¿qué hace la bandera argentina acá, ¿no? Martín García, que estaba al lado de la uruguaya. Pero creo que esa fue una forma de reconciliación con el profesor Pibel Devoto. No quiero hacerlo demasiado extenso esto y abusar de vuestra paciencia. Quiero sí manifestarles que el tiempo es un gentilhombre. Decía Eduardo J. Couture en los mandamientos del abogado, el decálogo del abogado, que es necesario ser paciente, porque el tiempo se venga de las cosas que se realizan sin su cooperación. Personalmente estimo que estos 40 años que han transcurrido de la firma del Tratado de Río de la Plata han sido
suficiente prueba de que se constituyó en un instrumento importante para evitar conflictos con la República Argentina. Esta coyuntura que estamos viviendo es la más grave desde el año 73, pero en muchos aspectos no tiene que ver con el tratado, sino que tiene que ver con conflictos de carácter portuario y de carácter comercial. Para terminar, voy a referirme a la firma del Tratado del Río de la Plata. ¿Por qué este tratado pudo concertarse? Hubo una coyuntura muy favorable y fue la circunstancia de que al principio del año 73 el presidente Perón desde Madrid manifestó su intención de resolver los problemas limítrofes con el Uruguay. Le comentó a algunos de sus allegados, hace muchos años me porté mal con los uruguayos, ahora me voy a rehabilitar con ellos con el tratado. Y el Tratado del Río de la Plata estaba pronto en enero del 73. Había habido una situación de conflicto por un problema de alijo, complemento de carga que llevaría mucho tiempo examinar, y se habían interrumpido las negociaciones. Y todas estas negociaciones que eran secretas no habían trascendido, pero el tratado estaba pronto, un estatuto de 92 artículos. Entonces, cuando él, en definitiva, vuelve a la República Argentina, da órdenes de avanzar con el tratado, cosas que se realizan muy poco tiempo, designa al embajador de la plaza para que revise lo que se había hecho y estuvo de acuerdo, y el 19 de noviembre de 73 se traslada al Uruguay, un día de verano, la gente en las playas y la gente gritando en la calle, Uruguay, Perón, un solo corazón. Aquel hombre que en la década del 50 había generado tanto rencor y tanta irritación en la sociedad uruguaya, ahora venía como un triunfador. Y el acto se lleva a cabo en el Palacio Esteves, en el viejo edificio de la Casa de Gobierno de la Plaza Independencia, y Perón hizo un discurso magnífico, ¿no? En determinado momento, con un gesto teatral, se sacó los lentes, los tiró sobre la mesa, así dijo, y ahora ese gran pueblo oriental que me ha victoriado por las calles de Montevideo, el abrazo fraterno de este argentino que también se siente oriental. Y la verdad que era un hombre muy especial. Y quiero mencionarles este encuentro que yo tuve. Ese señor que está a la izquierda es Juan Domingo Perón, y el que está a la derecha es un González Lapeyre con 40 años menos. En determinado momento aparece el presidente Bordaberry con Domingo Perón en la sala donde nosotros estábamos. Y me ve a mí, le dice a Perón, dice, González Lapeyre, uno de los redactores del tratado. Perón me da la mano, era un hombre más o menos de mi altura, como pueden apreciar, y me hipnotizó, me aisló del ruido. Sentí algo que nunca había sentido nunca. Dejé de escuchar los murmullos y el ruido de las copas, y mirándome muy profundamente a los ojos, ¿no? Y apretándome la mano, dijo, lo que importa de este tratado no son sus normas, no son sus disposiciones, es el espíritu fraterno que nos ha inspirado y que deberá seguir inspirando las relaciones entre los pueblos de Plata. Muchas gracias.